14 tenemos la liberación de ese complejo ovocitario que es captado por las fimbrias. El ovario está adentro del peritoneo, es el único órgano que está adentro del peritoneo, que libera este conjunto, este complejo ovocitario, que lo captan las fimbrias. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Sí. Bien, eso es como para tener un pantallazo general. Tengo una Después, pregunta. sí. ¿El día 1 de la menstruación es el día 1 del ciclo sexual? Volvemos a repetir, el día de la menstruación sí, es el día El 1 primer del día. ciclo menstrual. Claro, cuando Y empieza a menstruar, cuando termina de menstruar, sería el último día de la fase menstrual y empieza la fase, depende de qué órgano lo veas, en el endometrio con respecto a qué le va pasando a lo largo de esos días, va a ser la etapa proliferativa, donde se regenera ese epitelio. Y una vez que se terminó de regenerar, de crecer durante más o menos esos 14 días, lo que le ocurre al endometrio es que se comienza a modificar, sus glándulas se vuelven más espiraladas, se irriga más, comienzan a secretar más esas glándulas. Entonces se le dice a esta fase, es la fase glandular y por la hormona que predomina es la fase lútea. ¿Se entiende? sí, está bien. Bien. Con respecto a lo que le pasa al ovario, es la ovulación. En la ovulación, que se libera el complejo ovocitario, de ese folículo de Graf, entonces, no se libera todo. Fíjense que la mayor parte de las células de la granulosa, de la teca interna y de la teca externa quedan adentro del ovario. Y por las señales de la LH forman el cuerpo lúteo, que produce progesterona, que mantiene que esta capa funcional no se caiga, que lo vamos a ver después en la última clase en placenta de nuevo. Pero esto como para tener un contexto de en qué lugar está pasando y más o menos qué está pasando. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. Bien, entonces de todo esto que es el folículo de Graf, solamente esta parte es liberada. Solamente esta parte sale y es captada por las fimbrias. Vamos a ver entonces ese complejo ovocitario, ¿qué partes incluye? Eso incluye el ovocito secundario que durante el proceso de ovogénesis, durante el proceso de maduración folicular, va pasando por distintas etapas, ovocito primario, y después reanuda entonces la meiosis, llega a ovocito secundario. Este está rodeado por la zona pelúcida. ¿Qué es la zona pelúcida? Es esta malla tridimensional formada por glucoproteínas, glucoproteínas entrelazadas. ¿Se acuerdan que era una proteína? Una cadena de aminoácidos. Perfecto. Entonces, son cadenas de aminoácidos muy largas, por eso ya el nombre proteína, si no sería, cuando es menor se le dice, por ejemplo, no me sale la palabra. Péptidos. Péptidos. O pueden ser oligopéptidos o polipéptidos, según qué tan larga, pero cuando ya le decimos proteína es que es muy larga esa cadena de aminoácidos. Entonces, son aminoácidos que tienen algunos grupos pegados de azúcares. Entonces, es una glucoproteína. ¿De qué proteínas está formada toda esta fibra? De las que llamamos ZP1, ZP2, ZP3. Me importa un montón que sepan que esa zona pelúcida está compuesta por esta red de glucoproteínas, dentro de las cuales están la ZP2 y la ZP3. La ZP1 es la que las enlaza, no me importa tanto, pero recuerden a la ZP2 y la ZP3.
Y recuerden esta foto, fíjense que es una malla porosa, que por acá difunden las sustancias, no es una barrera. Como vemos, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que no pasa nada, o la barrera hematotesticular, que casi que no pasa nada. Esta simplemente son proteínas entrelazadas formando una malla, pero le pasan las sustancias, le atraviesan moléculas, le llega a través de esto oxígeno, glucosa. Las sustancias nutritivas pueden difundir. Por las dudas, porque hubo choice donde los confundían con eso. Bien, después de la zona pelúcida, más externo tenemos esto que llamamos corona radiata, que no es más que, fíjense, estas células de la granulosa, pero las que estaban más próximas al ovocito. Entonces, esta capa de 2 o 3 células de grosor está compuesto por células foliculares que forman todo esto que llamamos corona radiata o corona radiada, es lo mismo. ¿Y qué función tienen? Si son células foliculares, liberan líquido folicular. ¿Qué es el líquido folicular? Es una sustancia que contiene prácticamente lo mismo del plasma, los mismos iones, proteínas, enzimas. Tiene la particularidad de tener algunas hormonas. Y eso es importante. ¿Hasta acá todo bien? Sí. 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 Bien. Entonces, hablemos de este grupo que hablamos recién, del complejo ovocitario. El que más me importa que sepan en detalle la ultraestructura es la del ovocito. ¿Se acuerdan qué era la ultraestructura? Lo que se ve al microscopio electrónico, ponele. Perfecto. Todos los componentes moleculares y submoleculares de esta célula. Entonces, fíjense, si todo esto es la célula, y este es un detalle no menor, es una de las células más grandes del cuerpo. Esto mide 250 micrómetros. O sea, 1 milímetro lo partimos en 1000 y 250 partes de ese 1000, eso es lo que mide. Es pequeño, pero es perceptible al ojo humano. Comparémoslas con cualquier otra célula. Por ejemplo, un glóbulo rojo. ¿Saben cuánto mide? No. Mide unos 8 micrones. O sea, es tan pequeño que puede pasar por adentro de los capilares, aunque pasan en fila. ¿Sí? Esto es importante. La célula esta es enorme. Por ende, no tiene las cosas distribuidas al azar adentro. No le da lo mismo tenerlo en el centro que tener una cierta organela en la periferia. ¿Se acuerdan qué era una organela? Esa pregunta suele ser difícil. Todo el mundo habla de organelas, pero nunca nadie se acuerda la definición. Es como que les pregunte qué es la tos. Como que todos sabemos qué es la tos, pero nadie lo puede poner en palabras. No, no sé cómo, o sea, cómo describir lo que es. Ok, es, por ejemplo, la mitocondria, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el Golgi. ¿Qué no es? Por ejemplo, calcio, sodio, una enzima libre en el citoplasma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos que les acabo de mencionar? La membrana plasmática. Una organela es la que está, perdón, membrana plasmática no, bicapa lipídica. Membrana plasmática solamente es la más externa de todas, esta que recubre a toda la célula. Fíjense, las organelas son las que están recubiertas por una capa de lípidos, como es la mitocondria. Recuerden que tenemos la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, como los lisosomas, que tienen estos lípidos que lo rodean. Entonces el contenido adentro del lisosoma no se mezcla con el del citoplasma y eso les permite tener distinta composición. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ¿se acuerdan qué función tenía un lisosoma? Más o menos.
con las hidrolasas ellos como que quemaban todo lo que entraba. Bien, va por ahí, tiene una función de degradar, pero no funcionaban en cualquier ambiente. ¿Se acuerdan cómo era adentro un lisosoma? ¿Qué característica tenía? Tenían un pH más bajo. Bien, tienen un pH más bajo, o sea, más ácido, y tenían enzimas que funcionan a ese pH en particular. Entonces, sí o sí es necesario que sepan pH porque lo preguntan. O sea, en especial, ustedes tienen una gran probabilidad de que esto sea choice. Y yo les puse alguna de las preguntas acá, no todas. No sé si les puse acá las del pH, porque a veces les pregunta si el pH sube, si el pH baja. Y eso es fácil de saber. Pensemos lo siguiente. pH significa pura y exclusivamente logaritmo de hidrógenos. Es la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en ese lugar, nada más. O sea, si sale calcio de la célula, ¿le cambia el pH a la célula? Sí. No, por eso es en donde se confunden en el choice. Por eso les digo, lo suelen poner en el choice. Ningún otro ion es el pH. pH significa pura y exclusivamente logaritmo de hidrógenos. O sea, los hidrógenos son tan pequeño el número que hay, que ¿qué hicieron? En la calculadora le pusieron logaritmo y el número, para que te dé un número entero más fácil en distintas ecuaciones. Entonces, pH es la medida inversa de lo que es la cantidad de hidrógenos. O sea que si es inverso, si tengo muchos hidrógenos, ¿cómo va a ser el pH? Más ácido. Perfecto. Entonces, si estoy metiendo hidrógenos a la célula, ¿qué va a hacer el pH? ¿Va a aumentar o va a bajar? Baja. Bien. Si entran protones, baja. Si salen protones, sube. Acuérdense que es al revés. Si me da un número de pH alto, como es 14, entonces digo que ahí hay muy pocos protones. ¿Se entendió? Sí. Bien. La clase es de embriología, pero yo trato de integrarles todo lo más posible de biología celular y de histología para que les quede el conocimiento más completo posible. Entonces a veces nos vamos a otros temas. Bien, esto es importante entonces. ¿Por qué? Porque el ovocito tiene unos lisosomas, pero no los mismos de cualquier célula, unos lisosomas muy particulares, unos lisosomas que los llamo lisosomas modificados y que no están circulando por cualquier parte de la célula. Están acá, cerca de la membrana plasmática de la célula, todos ubicados, un montón de estas vesículas corticales que son lisosomas modificados, o sea, lípidos que adentro contienen enzimas y un pH más ácido y mucopolisacáridos embolsados acá, en estos lípidos cerca de la membrana plasmática. Quietos ahí porque él es el citoesqueleto quien organiza las posiciones de cada una de estas organelas. ¿Qué más tenemos cerca de la membrana plasmática? O sea, digamos, de lo más periférico de esta célula, de lo más cortical. Por eso le ponemos a todo cortical. Retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la importancia del retículo endoplasmático liso? Y se los van a decir un montón de veces en la carrera. Almacena calcio. Es un importante almacén de calcio. Entonces, ultraestructura. Me acuerdo, vesículas corticales muy cerca de la membrana plasmática. Retículo endoplasmático liso muy cerca de la membrana plasmática. Esta célula tiene abundantes mitocondrias. Las mitocondrias que hereda un individuo son exclusivamente de herencia materna, muy tomado para genética y a veces en embrión. ¿Qué más? Esta célula es gigante. ¿Qué implica eso? Que durante la ovogénesis almacenó una cantidad de cosas, aminoácidos, proteínas, sintetizó ARN, ribosomas,
las distintas organelas. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y por qué es tan grande si hizo meiosis? ¿Se acuerdan en qué se basa la meiosis? Hay una diferencia fundamental con la mitosis. En que la mitosis da dos células hijas iguales y en cambio la meiosis no da dos células hijas idénticas. Bien. Pero idénticas ¿en qué sentido? En la Que cantidad de no, ADN que tiene. Eso, exclusivamente en la cantidad de ADN que tiene, porque las células pudieron haber heredado, por ejemplo, distintas proteínas. Una heredó la membrana basal y la otra la apical, pero sigue siendo una mitosis, asimétrica, pero una mitosis. En una meiosis no se duplica el material genético. O sea que si yo tengo una célula que parte de dos cromátides, ¿sí?, hermanas unidas, o sea, cada una formando un juego de cromosomas, ¿ven? De esta manera, esto es una célula diploide, entonces, de cromátides hermanas. Digo que es 2N, 4C. Dos juegos de cromosomas que cada uno está conformado por dos cromátides unidas. O sea, en total cuento 4 cromátides. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, esto, parto de una célula diploide de cromátides hermanas. Cuando se divide, forma dos células con la mitad de material genético, o sea, dos de estas células. Esta célula es haploide porque tiene un solo juego de cromosomas, pero de cromátides hermanas. Y cuando cada una de esas se divida, me va a dar de nuevo una célula haploide, pero de una sola cromátide. Fíjense, esta también es haploide, pero de una sola cromátide, 1N, 1C. Esta, fíjense, es diploide, tiene dos juegos de cromosomas, de cromátide simple, no duplicada, porque no están unidos, ¿se entiende? Si estuvieran unidos, me cuenta como un solo juego. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Es una confusión muy común. Entonces, esto fue lo que ocurrió en las ovogonias, ¿sí? Fueron madurando, ovogonia, ovocito, ovocito 2, bueno, pero no se distribuyó esto simétricamente, no son divisiones simétricas, y las 4 son del mismo tamaño, sino que una se quedó con todo el citoplasma, con todas las organelas, con todas las proteínas, los aminoácidos, los lípidos, los glúcidos. Entonces, ¿qué tienen las otras? Membrana plasmática con el juego de cromosomas que sobra. Entonces, estos son los cuerpos polares y esta que se llevó todo el citoplasma es el ovocito secundario. O sea, el cuerpo polar, ¿ven? Por eso es tan pequeñito, porque solamente es membrana plasmática y adentro cromosomas. Todo lo demás se lo quedó la otra célula. ¿Se entiende? Sí, lo que no entiendo es cuando el ovocito 2 reanuda la meiosis 2, Sí. ese cuerpo polar, no entiendo qué pasa con él, a dónde va. No te importa más. Ah, Ese ok. seguro no va a tener un rol fundamental. Igual te lo respondo, pero no te importa. Vos tenés acá a esta célula que está rodeada de membrana plasmática, ¿sí? Sí. Y vos tenés que por fuera tenés la zona pelúcida. Entonces, ¿podés perder el cuerpo polar si está encerrado entre esas dos capas? ¿No? No, se te queda ahí. O sea, lo tenés acá, ¿ves? Encerrado entre la zona pelúcida y la membrana plasmática. ¿Se Sí, entiende? sí. Entonces, cuando ya, una vez que llega el útero, nos falta bastante para eso, y digamos que el blastocisto haga eclosión, ese es el proceso en el cual pierde la zona pelúcida, ahí pierde el cuerpo polar. Ah, ok. Pero, Está bien. digamos, funcionalmente, lo importante es entender qué es. Y es este cuerpo polar que tiene solamente los cromosomas. Ahora, este ovocito 2, ¿en qué estadio del ciclo que describimos está?
Fíjense, realizó la meiosis 1, la completó. O sea, hizo una primera división meiótica completa. Entonces pasó de ser diploide, pasó a ser haploide, pero de cromátides duplicadas. ¿Sí? Que ya hicieron el crossing over. Acuérdenselo para genética. Entonces, fíjense, de esa primera meiosis sale el primer cuerpo polar. Y el ovocito comienza la segunda meiosis, pero no la termina. La comienza, o sea que queda acá. Queda estancado en este paso. Empezó la meiosis 2. Fíjense que dejó ubicados los cromosomas en el plano ecuatorial, ya tomados por sus centrosomas de los usos mitóticos. O sea, ya está listo para que traccionen esos usos mitóticos y la célula se separe, pero no lo hace. Están frenados en la metafase 2, que es parte de este proceso de meiosis 2. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, recuerden ese material genético, por ahora es haploide de cromatídes duplicadas y se mantiene así y es desechado así, a menos que haga contacto con un zoide. Si hace contacto con un zoide, este ciclo se finaliza. Si no, va a morir así, esta célula nunca lo va a reanudar. Si no aparece un zoide que haga contacto, nunca va a reanudar esta meiosis. Bien, por ahora con eso nos alcanza. Vamos a la siguiente célula germinal. Vamos a qué estuvo haciendo el espermatozoide, que dónde está en los testículos formándose. Los testículos están formados por los túbulos seminíferos, que ahora sí, acá tenemos la barrera hematotesticular. ¿Se acuerdan quién formaba parte de esa barrera hematotesticular? Creo que eran las células de Sertoli, no me acuerdo. ¿Qué más? Bien, las células de Sertoli, que son, fíjense, estas células grandes de abundante citoplasma, que, fíjense, tienen estas prolongaciones que dividen a las células según, esto es lo más basal, y esta es la luz del túbulo. Fíjense, el túbulo es todo esto. Esta es la luz del túbulo. Bueno, hacia la luz están los zoides más avanzados, más diferenciados. Mientras que algo más parecido a la célula madre, más indiferenciada, está en la parte más basal. Y fíjense cómo los dejan progresar según el nivel de maduración. Entonces, estas células de Sertoli son muy importantes porque sintetizan hormonas, porque nutren a las espermatogonias, los espermatocitos, los espermatozoides, porque influyen en su maduración y porque forman parte de la barrera hematotesticular. Entonces, estos zoides, ¿qué hicieron durante esta diferenciación? Va adquiriendo distintas características fenotípicas. Esto lo vamos a ver después en el trabajo práctico de reproductor, pero partimos de una célula germinal primitiva, ¿sí? Durante el desarrollo. El recién nacido ya nace con espermatogonias, que se mantienen ahí en latencia. En latencia significa que tienen un estado metabólico basal, o sea, lo mínimo indispensable. Funciona la célula para sobrevivir, usa la mínima cantidad posible de energía, está ahí como casi quiescente, como quien está durmiendo. Una vez en la etapa de la pubertad, reanudan entonces su diferenciación y se diferencian en espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide y zoide. Espermatozoide y zoide es lo mismo, lo digo para abreviar. ¿En qué consistieron estos cambios? Fíjense. Por un lado, desarrolló un flagelo. ¿Saben lo que es un flagelo? Es la cola que utiliza para moverse. Perfecto. ¿Y de qué está formada?
Y microtúbulos. Perfecto, son un ensamblado de microtúbulos. ¿Y quién organiza a los microtúbulos? Al Los citoesqueleto centríolos. en general. ¿Quién? Y los centriolos. Bien, los centríolos. Y los centríolos forman un centrosoma. Entonces acá tenemos el centrosoma, ¿sí? En la parte del cuello del zoide, que es quien está organizando al flagelo. Organiza estos microtúbulos revestidos, tiene por fuera la membrana plasmática. Y ese movimiento del flagelo o de una cilia, ¿es pasivo? No, porque se gasta energía. Bien, se gasta ATP de manera directa. Por ende, fíjense como alrededor del cuello tenemos una vaina mitocondrial, o sea, muchas mitocondrias ahí conglomeradas, acumuladas, que son las que le van a aportar energía en otro momento a este zoide. Y acá en la parte de la cabeza tenemos el núcleo, que va a tener cromosomas haploides de cromátide simple, distinto a como era el ovocito, que es haploide pero de cromátides duplicadas, que no terminó la meiosis. Este, fíjense que ya terminó la meiosis, la 1 y la 2. Y que tiene asociadas protaminas, o sea que la molécula de ADN está enrollada, en vez de sobre histonas, asociada a histonas, asociada a otras proteínas llamadas protaminas, que enrollan mucho más el ADN, de manera que me queda más compacto, mucho más compacto. De manera que activamente se están sintetizando sustancias. No. No. No, mantiene la síntesis lo mínimo posible, casi no sintetiza. Tiene muy comprimido el ADN. Eso fue lo que estuvo haciendo antes. Ahora ya lo condensó. Y fíjense, en contacto con el núcleo tenemos una organela, que parecido a lo que venimos viendo es, de nuevo, un lisosoma modificado. Es un lisosoma muy grande, es todo esto. O sea, fíjense, lo azul sería membrana plasmática. Y vamos a ponerle que adentro, entonces, tiene enzimas. Todo acá en su interior tiene enzimas. Tiene un pH ácido. Entonces tengo bicapa lipídica acá, que encierra a este conjunto de moléculas que son enzimas hidrolíticas, o sea que rompen cosas. Y acá por debajo el núcleo. Y acá lo más externo de todo, ¿qué es? Membrana plasmática. Perfecto, como toda célula tiene una membrana plasmática de todo el zoide. Y a esa membrana plasmática le ponemos distintos nombres según de qué parte del zoide es. Si la membrana plasmática esta está en contacto con el acrosoma, se llama membrana plasmática periacrosómica. Si está en contacto ya fuera de la parte del acrosoma, con otras partes del zoide, le decimos posacrosómica, o sea, membrana plasmática que viene después de la región del acrosoma. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y al acrosoma también le ponemos nombres. Como es tan grande, le decimos que esta parte de su membrana se llama membrana acrosómica externa. Y esta parte de la membrana que está más cerca del núcleo, le decimos membrana acrosómica interna. Son un continuo. Lo dividimos según de qué región de esta gran organela estamos hablando. Entonces, este acrosoma es un lisosoma modificado que como todo lisosoma deriva del Golgi. No es el Golgi, deriva del Golgi, viene de ahí. Fue quien lo formó. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Perfecto. Ahora, los zoides estos entonces maduran, llegan a obtener toda la estructura que describimos recién y son entonces liberados a la luz del túbulo seminífero. Estos un montón de tubos enrollados
como quien enrolla una manguera para que entre más cantidad en un lugar. Por la presión del líquido que se genera, no por el movimiento del flagelo, este zoide está en latencia. ¿Qué era la latencia? Que está en el estado, está en el estado mínimo, o sea, mínimo de producción de proteínas, ¿no? Perfecto, gasta lo mínimo de energía, trata de no sintetizar, trata de no intercambiar. ¿Se mueve mucho? No. Está lo más quieto posible, se mueve mínimamente el flagelo. Así que no va nadando por ahí, sino que acá se acumula líquido, ese líquido va circulando por este sistema de tubos. Entonces, por esa presión del líquido que se genera, recorre los túbulos seminíferos, llega a la región de la red de testis, que lo conecta con los conductillos eferentes, y entra a este conducto muy largo. Fíjense que es un tubo muy enrollado, tiene casi 7 metros. ¿Entiendes? 7 metros ahí enrolladitos, o sea, es muy largo. Que se llama epidídimo. Entonces, entra el epidídimo y se mantiene ahí, se mantiene almacenado recorriendo el epidídimo durante casi 2 semanas, 12 días. Y dentro del epidídimo le ocurre un proceso que se llama maduración epididimaria. ¿En qué se basa esa maduración epididimaria? En que al zoide se le van a hacer modificaciones. Se va a modificar como el zoide era. O sea que el epitelio este del epidídimo sintetiza proteínas y sintetiza ciertas moléculas que se las adhiere al zoide. Entonces, ¿qué le adhiere al epidídimo el zoide? Le hace una serie de cambios bioquímicos, como es agregarle colesterol a la membrana plasmática. ¿Se acuerdan cómo estaba formada una membrana plasmática? Por glucoproteínas. En parte sí, ¿qué más? La bicapa lipídica. Bien. Entonces, fíjense, tenemos los mismos tipos de lípidos. ¿Hay un solo tipo de lípidos? No. Bien. Tenemos lípidos que son saturados, lípidos que son insaturados. Entonces se comportan distinto. Fíjense, la bicapa lipídica es de esta manera. Tenemos distintos tipos de lípidos. Esfingomielina, colesterol, distintos fosfolípidos. Y fíjense que entre ellos tenemos moléculas de colesterol. ¿Sí? Es más o menos lo que trata de representar por acá. Ese colesterol hace que esta membrana sea más rígida. ¿Saben qué significa que una membrana sea más fluida o más rígida? Que si son más rígidas no va a haber un movimiento de elementos dentro de la membrana. Y si es más fluida, sí. Perfecto. Si es más fluida, entonces, los fosfolípidos pueden hacer más movimientos, tienen más movimientos permitidos, como la rotación sobre su propio eje, el que siempre se acuerdan todos que es el flip-flop, que es pasar de ser un fosfolípido de la membrana externa a la interna, difusión lateral, esto se puede mover un poco de lugar, siempre por esta misma capa, pero se puede mover, este canal puede pasar a estar acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si entonces la membrana tiene mucho colesterol, ¿se puede mover mucho el flagelo en esa condición? No. No, entonces se le agrega colesterol, eso dificulta el movimiento flagelar, que además está en latencia, o sea que no está gastando tanta energía en eso. Se le agrega una membrana glucoproteica, una cubierta glucoproteica, o sea, se le agrega por arriba glucoproteínas, ¿sí? Que son las que vemos acá. Que estas van a tapar las moléculas que se le adicionaron a la cabeza, que antes no tenía. Fíjense, este no las tiene, y este tiene estos circulitos que vemos acá. Quizás en su pantalla se ven un poco más chicos. Las traté de dibujar acá, ¿ven? Como en la membrana plasmática, las proteínas que tiene acá
fueron agregadas por este epitelio. Este epitelio le adhiere estas proteínas que ¿para qué sirven? Son de interacción con el complejo ovocitario. Van a interactuar con la ZP y van a interactuar con el ovocito. ¿Me siguen? Sí. Bien, se le agrega entonces estas moléculas de interacción con el ovocito, pero se las tapa con una cubierta glucoproteica. Entonces no se podría unir a esas moléculas que tiene el complejo ovocitario, porque también tiene esta cubierta que decimos que es descapacitante, que lo mantiene en latencia. ¿Se entiende? Sí. Bien, no es lo único que cubre a estas proteínas. También cubre canales y bombas, o sea que tiene un mínimo intercambio con el ambiente y tiene un mínimo de gasto de energía. Entonces, en síntesis, todo lo que acabamos de explicar, y puede ser tomado, es la maduración epididimaria. O sea, es el conjunto de procesos que le efectúa cambios bioquímicos al zoide. ¿Cuáles son estos cambios que se le hacen al zoide? Se le incorporan proteínas y se le modifican las mitocondrias. ¿Qué proteínas se le agregan? Proteínas de reconocimiento con el complejo ovocitario. Entonces decimos que adquirió la capacidad fecundante. No está fecundando en este momento. O sea, es como que a mí me dan un libro, bueno, yo ahora tengo todos los elementos necesarios para leer. No significa que esté leyendo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien, lo mismo le pasa entonces con esta cubierta glucoproteica. Le agrega entonces esta cubierta glucoproteica que lo mantiene estabilizado y en latencia, que bloquea, que tapa a estas proteínas de interacción, tapa canales, bombas, lo mantiene en latencia. O sea, las tiene pero no las usa. Y también se le agregan proteínas al flagelo, que son lo que le va a permitir a futuro que se pueda mover. O sea, tiene todos los elementos estructurales para movilizarse, pero aún ese flagelo se mueve muy poco, porque el zoide está en latencia. Bien, permanece así en latencia durante todo el tracto genital masculino. Entonces, tarda unas 2 semanas, casi 2 semanas, son en realidad 12 días, pasando por el epidídimo, va sufriendo estos cambios. Para cuando llego al final del epidídimo, o sea, tengo la cabeza, el cuerpo y la cola, para cuando llega a la cola, ya es un zoide maduro, con todos los elementos que mencionamos. Recorre entonces los conductos deferentes, que pasan por el conducto inguinal, entran a la pelvis, recorren las caras laterales de la vejiga hasta su cara posterior. Ahí se junta el conducto deferente con las secreciones de las vesículas seminales, que va a ser el líquido seminal entonces. Entonces ahora tengo zoides más líquido seminal, que van pasando por el conducto eyaculador, ¿sí? Que es el que entra en la próstata. Entonces acá, al tener cierta parte del recorrido en la próstata es una glándula que queda caudal a la vejiga, que le agrega entonces el líquido prostático, que son, por ejemplo, iones, magnesio, calcio, cambia el pH, lo hace más básico. Ahora sí, este líquido prostático, más el líquido seminal, más los zoides, eso es el semen. El semen entonces va a recorrer la uretra en todas sus porciones, acá ya estaríamos en la porción fálica, hasta que es eyaculado, es expulsado del cuerpo masculino. Esto es depositado en el fondo de la vagina. Esto es importante porque me han respondido que es depositado en el istmo. Lo que estaría muy alocado, fíjense, no lo puede dejar acá, es los zoides se depositan en el fondo de la vagina, o sea, en el tercio superior. ¿Hasta acá todo bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahí, este pH que es de la vagina ácido, que suele ser microbicida, o sea que evita la colonización por ciertos
microbios, virus, parásitos, hongos, se vuelve un poco más básico por estos líquidos que se le agregaron temporalmente, lo que ayuda a proteger un daño a los zoides, mientras los zoides ascienden. Entonces pasan por todo el cérvix, pasan por el cuerpo del útero, van ascendiendo por la trompa. De unos 180 millones que se depositan, solamente 300 llegan a la trompa. Muy, muy, muy pocos van a llegar hasta la trompa. Eso es importante de saber. Muy pocos llegan. Entonces, ¿cómo es que ascienden por el útero y cómo es que ascienden por la trompa? Tenemos causas principales. Es como este es el elemento más importante para que asciendan. Y después tenemos elementos secundarios que contribuyen, pero no son lo central. Entonces, ¿qué es lo más importante? Eso, peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? El movimiento del músculo liso del tracto genital femenino. Perfecto, este músculo entonces se contrae y la siguiente parte se relaja, se contrae, se relaja, y eso va empujando, digamos, a los zoides en dirección hacia las trompas. ¿Y qué más? La quimiotaxis. Ese sería secundario. Sí, es cierto, ocurre quimiotaxis, pero no es lo fundamental. Los cilios pueden ser. Las cilias del epitelio del útero. Esto es como muy importante. Lo más importante para que ascienda el zoide son los movimientos peristálticos del útero y las cilias que baten y entonces van produciendo un movimiento ascendente de los zoides. O sea que si el flagelo no se mueve mucho, igual los ascienden. O sea, sí existe un mecanismo de quimiotaxis, de termotaxis, es decir, que son guiados por un gradiente de temperatura, por un gradiente de pH, la reotaxis. Pero lo fundamental es eso, como mecanismo principal, mecanismo que contribuye son los otros. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto, entonces. Vamos a hacer una pausa para hablar de qué le pasa al zoide una vez que está en contacto con los fluidos del tracto genital femenino. ¿Qué es el tracto genital femenino? Todas estas partes del aparato femenino, el cervix, el útero, el cuerpo del útero, el fondo del útero, las trompas, el líquido que tiene, estar en contacto con el líquido que secretan estos órganos que acabamos de mencionar. Eso es el tracto genital femenino. Entonces, cuando los zoides entran en contacto con este líquido, les empiezan a ocurrir una serie de cambios bioquímicos por los contenidos de ese líquido. Entonces, en consecuencia, por ejemplo, comienza este proceso, este conjunto de cambios bioquímicos que vamos a llamar la capacitación. Y esto es importante, no es lo inverso a la maduración epididimaria, no es lo inverso. Entonces, ¿en qué consisten estos cambios que sufre ahora en el tracto genital femenino? Se pierde la membrana glucoproteica, no la tiene más. Por ende, quedan expuestas las proteínas de unión con el complejo ovocitario y quedan expuestos los canales y bombas que antes estaban tapados. Por ende, la actividad metabólica, la cantidad de reacciones que ocurren en el zoide va aumentando progresivamente. ¿Me siguen? Sí. Bien, en el líquido genital femenino hay algo que se llama una proteína que se llama albúmina. Es una proteína que normalmente está en la sangre, que es muy importante porque carga casi lo que sea. Como hay hierro, carga hierro. Hay estrógenos, carga estrógenos. Hay andrógenos, carga andrógenos. Carga casi lo que sea. Piénsalo como un barquito con mucha gente muy distinta. Entonces, esta albúmina toma el colesterol. O sea, esta membrana plasmática, que era más rígida, ahora se vuelve más fluida. ¿Hasta acá bien? Sí. Sí. Bien.
Este intercambio con el medio cambia el pH. Y nosotros dijimos que al cambiar el pH, las enzimas trabajan mejor o trabajan peor. Por ejemplo, las enzimas del lisosoma trabajan mejor a un pH ácido. Si yo lo cambio a un pH básico, no funciona. ¿Se entiende? Sí. No entendí qué es lo que hace que cambie el pH que dijiste recién. Claro, ¿te acordás que perdió la membrana glucoproteica que impedía el intercambio de iones con el medio? Porque tapaba las bombas y los canales, que son Sí, lo que intercambia entre citoplasma y matriz extracelular. sí. Entonces, con estos cambios perdió la cubierta glucoproteica, o sea que quedan expuestos los canales y bombas. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien, entonces cambia el pH. Entonces aumenta el pH, o sea que hay menos hidrógenos, y eso activa distintas vías de señalización. Y aumenta la actividad ATPasa, las actividades que gastan energía, o sea que sale del estado de latencia. Comienza a gastar más energía, a realizar más procesos, más reacciones químicas. Se desencadenan distintas vías de señalización, que ahora vamos a ver qué consecuencias tienen. Entonces se removió colesterol, se removió la cubierta glucoproteica, comenzó un intercambio de sustancias con el medio. Esto cambió el pH, aumentó el pH y por ende se activaron distintas enzimas. Entonces aumenta el consumo de energía, el gasto de ATP. Bien. Una cosa importante también es el calcio, se abren canales de calcio. Hay calcio en este líquido del tracto genital femenino que entra al zoide. Y el calcio es una molécula muy importante. ¿Saben qué funciones tiene el calcio? Para la contracción muscular. Bien, por ejemplo, si estamos en una célula exclusivamente muscular, se va a adherir a el esqueleto de esa célula provocando la contracción. Ahora, ¿toda célula tiene calcio adentro en su citoplasma? No, Sí, sí. siempre tengo calcio, siempre. Entonces, ¿por qué si siempre tiene calcio la célula muscular, en un momento se contrae y en otro no? Porque el calcio no está libre siempre. El calcio siempre está libre. Y Ok. depende del estímulo. Pero, ¿qué podía provocar ese estímulo? ¿Cuál es Claro, la diferencia? Si igual tiene calcio, en ambos momentos tiene calcio. y tendría que haber una despolarización, ¿no? La despolarización lo que te causa es que es este cambio del calcio, de la Mm, cantidad de calcio. O sea que a la célula no le da lo mismo una cantidad baja de calcio, que es lo normal, es lo que tienen todas las células. Ahora, si vos le pones cantidades más altas de calcio, la respuesta es distinta. La respuesta es la contracción muscular en ese caso. ¿Se entiende? sí. Bien. Sí. ¿Y por qué se produce esa contracción muscular? Se libera el calcio almacenado en los retículos endoplasmáticos. Ahora, si aumenta muchísimo más el calcio, le produce apoptosis a la célula. Mismo ion, pero fíjense la variedad de respuestas celulares según la concentración y el tipo de célula del que estamos hablando. Si es una célula secretora, como lo es, por ejemplo, la célula beta del páncreas que libera insulina, bueno, las vesículas que contienen insulina, si aumenta el calcio, son liberadas. Esa es la señal. Fíjense, ¿de qué estaba formada la vesícula que contiene una vesícula? Si yo les digo vesícula, ¿de qué está formado? ¿De enzimas? Y membrana. No, acá tenemos, por ejemplo, insulina, que no es una enzima, es una proteína, sí, pero no una enzima. No es una proteína, es un polipéptido, en realidad es más corto. Una bicapa fosfolipídica. Bien, una bicapa fosfolipídica, o sea, fíjense,
Tenemos la membrana plasmática, que son fosfolípidos. Tenemos a esta vesícula, que puede tener distinto contenido. Si es un lisosoma, son enzimas. Si es de otra cosa, tiene, por ejemplo, proteínas o mucopolisacáridos. Depende de qué tipo de vesícula estemos hablando. Puede tener medicamentos incluso. Entonces, fíjense, si esto es fosfolípido y esto es fosfolípido, y esto no se fusiona en cualquier momento. La célula no está constantemente secretando. O sea, la célula va a secretar cuando, fíjense, el calcio sea el intermediario que dé la señal para que el complejo esta vesícula, se fusione con los fosfolípidos de la membrana plasmática. Solo en ese momento entonces se fusionarán. ¿Se entiende? ¿Lo repetirías? Sí, fíjate que vos tenés vesículas, pero no siempre se liberan. Por ejemplo, los neurotransmisores. ¿Qué hace una neurona? Acumula, por ejemplo, una vesícula llena de acetilcolina, pero constantemente te está liberando acetilcolina a la placa muscular. No. No. No, y no a todas tampoco. Entonces tiene que haber una señal que haga que en un momento en particular libere estas vesículas. ¿Cuál es esa señal para las vesículas? Que aumente el calcio. Cuando aumenta el calcio a nivel intracelular, ya sea porque viene del exterior o porque viene de la vesícula esta donde estaba almacenado, el punto es que aumenta el calcio intracelular. Y ese aumento de calcio es lo que provoca la fusión de la vesícula con la membrana plasmática y por ende la exocitosis, en la liberación del contenido de estas vesículas a la matriz extracelular. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Es como mucho contenido, no desesperéis. Vos dijiste que cuando aumenta demasiado el calcio, entonces la célula entra en apoptosis, ¿no? Sí, pero Ah, es natural en la muerte celular. claro, sí. Sí, eso es lo que activa caspasas, por eso se rompen las mitocondrias y liberan todavía más calcio y eso termina llevando a la activación de la vía de muerte celular, pero programada, ordenada, de manera que no daña a otras ni causa inflamación. Distinto es de una necrosis donde se rompe membrana plasmática, se liberan para todos lados las enzimas dañinas y produce inflamación. Nada, importante, suelen tomar diferencia entre apoptosis y necrosis. ¿Hasta acá todos bien? Sí. 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 ¿Viene siendo mucho contenido o van bien? No, está bien. Ok. Yo porque en un momento como que es demasiada información y ya no te entra más. De última, algunas veces cortamos la clase y después la seguimos. Bien. Entonces, dijimos que se le produjeron todas estas distintas respuestas bioquímicas a haberse expuesto al líquido del tracto genital femenino a todos estos conjuntos de cambios. Entonces lo llamábamos capacitación. Y en consecuencia a todo esto va a ocurrir otro proceso, que es en consecuencia a que se capacitó, entonces el zoide se hiperactiva. O sea que cambia el patrón y la intensidad del movimiento flagelar. En palabras cortas, se mueve más. Aumenta la actividad de ese flagelo. Fíjense, acá tenemos graficado el movimiento de un zoide en este momento cuando está en latencia. Fíjense que se mueve muy poco, avanzó hasta acá de manera como más lineal. Ahora fíjense los movimientos cuando se hiperactiva, o sea, en consecuencia de los cambios de la capacitación. Fíjense que se mueve azarosamente, bate mucho más fuerte ese flagelo. Entonces, eso es la hiperactivación. En consecuencia, la capacitación se hiperactiva. Y más tardíamente, como dijimos, empezó a aumentar el calcio en la célula. ¿Y qué era el calcio? ¿Qué señal dijimos que daba?
Fusógeno. Bien, el calcio entonces es una molécula fusógena. ¿Qué es lo que se va a fusionar? ¿Qué vesícula enorme tiene el cromosoma que se pueda fusionar con la membrana plasmática? El acrosoma. Bien, entonces el acrosoma tenía dos partes. Lo dibujé lo mejor que pude, les juro, pero nada, tengo Parkinson. Entonces fíjense, esta roja sería la parte de esta bicapa lipídica del acrosoma que está más cerca de la membrana plasmática, o sea, la membrana acrosómica externa. Y esta parte de la membrana plasmática que estaba cerca del acrosoma era la membrana plasmática periacrosómica. Bueno, estas dos se fusionan. Pero como esto es gigante, no se fusiona todo al mismo tiempo, se empieza a fusionar en ciertos puntos de fusión. Entonces termino perdiendo estas dos capas. Me quedan como vesículas residuales, pero se logra liberar todo el contenido. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, si perdiera la membrana plasmática, se me liberaría todo el contenido de la célula. No pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque la nueva membrana plasmática ahora va a ser la membrana acrosómica interna. O sea, me va a quedar así la célula. La membrana acrosómica interna se queda. Es la nueva membrana plasmática, ¿ven? A ver si acá tenemos... fíjense cómo se forman los puntos de fusión, se libera, pero miren cómo queda continuada la posacrosómica con la acrosómica interna. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y esta acrosómica interna no tiene las mismas proteínas asociadas que la que tenía la externa, ni tiene la misma que tiene la membrana plasmática posacrosómica. No tiene las mismas proteínas asociadas. Y eso es importante. Ahora después vamos a ver por qué. En algún momento todo esto va a conectar. Bien, ahora. Entonces, este zoide llega hasta las trompas. Es retenido por las trompas hasta que sea el momento de la ovulación. Entonces, cuando es el momento de la ovulación, las cilias estas que lo retenían de la trompa, por eso se dice que es un reservorio, pues los mantiene ahí, los reserva, los mantiene descapacitados, hasta que sea la ovulación. Ahí entonces lo suelta, el zoide pierde la cubierta glucoproteica y se suelta. Y no llegan todos al mismo tiempo, van llegando de oleadas. Y además no sufren todos la reacción, la capacitación al mismo tiempo. Por ahí uno lo sufrió mientras estaba en el útero, el otro se mantuvo discapacitado hasta que llegó a la trompa. O sea, uno por ahí se empezó a capacitar en el primer momento en que llegó, otro por ahí se empieza a capacitar 3 horas después. ¿Me siguen? Sí. Entonces decimos que es una población celular heterogénea. O sea que tiene distintos grados de maduración los distintos zoides. Y vamos a decir que van a lograr un efecto cooperativo. Este efecto cooperativo se basa en qué? Estos zoides que llegan primero hasta el tercio distal de la trompa, donde está el complejo bocitario, se encuentran con la corona radiata. Entonces, al estar en contacto con el líquido folicular, es más probable que sufran la capacitación. O sea, pueden sufrir la capacitación en cualquier lado del tracto genital femenino, pero aumenta la probabilidad de que la sufra cuando entra en contacto con el líquido folicular, que tiene lo mismo que el resto del tracto genital femenino, pero en mayor concentración. Entonces, si se capacita, ¿qué le pasa? ¿Se fusiona la membrana externa del acrosoma con la plasmática? Sí, eso sería lo último. Primero se capacita. Se hiperactiva. Bien, después se hiperactiva y por último llega a la reacción acrosómica. Es lo más tardío que le pasa. Y si sufre la reacción acrosómica, libera las enzimas que contenían el acrosoma, que son muchas enzimas, diversas. Tiene un pool
de distintas enzimas. Una de las más relevantes son la acrosina y la hialuronidasa. Todas las enzimas les terminan poniendo asa, disacaridasa, peptidasa. ¿Termina en asa? Estoy segura de que es una enzima. Hialuronidasa. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una enzima? ¿Qué función tiene una enzima? Por ejemplo, puede romper alguna estructura. Bien. Entonces, puede romper estructuras. O sea, tengo una molécula y la puede partir en dos. O sea, puede hacer esto. Puede tener una reacción anabólica. Perdón, tenemos una molécula entera formada por distintos aminoácidos. Bueno, la puede partir en 3 péptidos distintos. Rompe los enlaces entre estas distintas moléculas. O puede hacer lo contrario, puede tomar varias moléculas distintas y generar puentes entre ellas que las conecten, de manera a formar una molécula más compleja. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, esas son mis opciones. En este caso, son enzimas hidrolíticas. O sea, son enzimas líticas. Líticas es de lisis, de romper.